Un poco la idea era poder hablar con ustedes primero sobre lo mío también, es decir, yo donde arranco. Yo hace 35 años que soy scout y 31 que soy insignia de madera, o como se llama ahora también, igual que se llamaba antes, maestro scout. Trabajé en la unidad scout, trabajé en la unidad caminantes, trabajé en la unidad rover. En los últimos años siempre trabajé en la unidad rover. Esto tiene una cuestión de dónde arranca el proceso. Y una de las preguntas que decía, ¿por qué es esta propuesta? Nosotros, hace muchos años atrás, siempre buceábamos en lo que eran las raíces del movimiento para fundamentar cualquier cambio, cualquier propuesta que se hacía. Por eso nosotros buceábamos en lo que para el movimiento eran los sentidos de los valores. Por eso le pedí a Hernán que ahí pusiera 2 libros que eran básicos y siguen siendo básicos para comprender lo que significa ser scout. Uno de ellos es el que se utiliza hasta mediados de la edad de caminantes, que es Escultismo para Muchachos. El otro es Roverismo hacia el éxito. Roverismo hacia el éxito, junto con Escultismo para Muchachos, fueron libros fundantes no solo en la técnica de cómo ser scout, de los 5 elementos del método, sino también en uno de ellos, que eran los valores que promovíamos. Cuando uno buceaba en Guía para el Jefe de Tropa, que era el único libro donde Baden-Powell fue escribiendo para nosotros, los que están sentados allá en Córdoba y yo acá en mi casa en Buenos Aires, era el único libro aplicado para los scouters o maestros scout. Él, cuando lo escribió por primera vez, según lo que tienen escrito los mexicanos, lo primero que hizo fue apuntes para los instructores. Trabajó sobre escultismo para muchachos e iba haciendo anotaciones. Los primeros capítulos de escultismo para muchachos hablan de técnica. También hablan de algunos valores de relación. Pero los últimos capítulos de Escultismo para Muchachos también hablan de un ser scout. Es un ser scout en ciudadanía, es un ser scout en caballerosidad, es un ser scout... ¿Me van escuchando? Porque está parada la imagen, por eso. Es un ser scout en caballerosidad, es un ser scout en ser austero, es un ser scout en cómo no solo vivir el sistema de patrullas, sino lo que me distingue dentro de otras propuestas, el ser scout. Eso, Baden-Powell, después de escribir Escultismo para Muchachos, más o menos 15 años después, toma eso y escribe Roverismo hacia el éxito, donde la propuesta era para todos los jóvenes ingleses, no exclusivamente para los scouts. Los escollos que conocemos, cuando uno lo lee, dice, a los jóvenes les propongo esto, un viejo que habla, en el cual le quiere transmitir las experiencias de su vida. Y al final les dice, una de las formas para poder encontrar los antídotos y trabajar sobre ellos es hacerte rover. Y era la propuesta que le hacía en 1922 a esos jóvenes varones, pero también sirve para las mujeres. En 1922, los varones que estaban en aquella época en los mismos estilos que hoy tenemos los varones hoy, y también las mujeres. No nos olvidemos, si vamos a la parte de sexualidad, que en aquel momento también existían enfermedades venéreas que mataban gente, en especial la sífilis y la blenorragia y otras más, que después, en 1948, recién con la aparición de la penicilina, se lograron solucionar. Entonces hay una escritura fundante, dada en esos 2 libros, y en muchos más que fue escribiendo Baden-Powell. Esos eran los que nosotros buceábamos para definir qué tomábamos en cuenta en el nivel de valores. Como les decía, hace 31 años que soy maestro, scout.
No soy un maestro solo, ni soy scout solo. Hace aproximadamente 25 años que soy miembro de un equipo nacional, es decir, siempre estuve en alguna función, primero en USCA y después en Scout de Argentina, siempre estuve en una función nacional. De una u otra manera caminé y recorrí el país y estuve presente en muchos lugares hace 25 años. Esto me ha dado un conocimiento del país también, sus luces y sus sombras. También me ha dado muchos amigos y muchos que no me quieren, porque a veces he dicho no. Y soy uno de los pocos en la institución que cuando tengo que decir no, no tengo problema en decir no. ¿No en qué? No en esto que me parece que es no va. Y eso también ayuda a que haya gente que no todos me aprecien o no todos me quieran o una buena parte también crea que soy un buen tipo. Eso a mí en este momento no está en el tema, sino que es el que soy. Hace 20 años aproximadamente, y que es un documento que tiene... Hola. En 1991, entre una de las cosas que trabajé y desarrollé, se llama un documento Misión Siglo XXI, y que era la renovación del movimiento Scout. En aquel momento, hace 20 años, me intercalé en estos libros que les decía. Y en aquel momento no existía la computadora, así que fui leyendo, subrayando y transcribiendo en máquina de... estaba el procesador de texto, el primero de todos, que era a escribir en el procesador, pero era copiarlos porque todavía no estaban en internet. Y entonces buceé sobre una cuestión de valores y de elementos que estimaba habría que profundizar en el movimiento Scout. Y armé una monografía que orientaba a cómo era el adulto dentro del movimiento. En primera instancia, lo que planteé en esa monografía, en esa investigación, era Baden-Powell, ¿qué hubiera pedido al adulto Scout? En aquel momento, a 80 años del nacimiento del movimiento. Me tomé el trabajo de revisar los libros y sobre eso escribí. Está la monografía, no la hice imprimir, pero la tiene Hernán en el electrónico. Entonces, esa monografía también sirve de base hace 20 años de lo que yo hablo hoy. Para ser scout y para formar scout, también tengo que ser scout yo. Si no, no puedo ser un maestro educador si yo no vivo lo que me planteo. Y también es el sentido de las comunidades, también es el sentido de qué le doy a los jóvenes como propuesta. ¿A dónde llego con esto? Yo estoy trabajando ahora con los rovers, ¿me escuchan? Con los rovers en una propuesta en la asociación a nivel Casa Scout, donde tenemos una comunidad rover de contención para a los muchachos y chicas que vienen del interior a Buenos Aires a estudiar o a trabajar y no tienen tiempos o no quieren integrarse a un grupo en Buenos Aires, pero sí se mantienen en un trabajo con sus dirigentes de referencia. Es decir, la comunidad rover que estoy piloteando es de pocos chicos, no es que haya mucha cantidad, pero de alguna manera los vengo acompañando en todo su proceso también ahora. Hay una forma en la cual acompaño a las comunidades yo. Hay algunos dirigentes rovers ahí presentes, entonces en un momento dado, cuando cada uno hace su plan personal de acción, no sé cómo lo llaman en Córdoba. ¿Cómo lo llaman en Córdoba? Plan personal de acción, plan de adelanto personal, bueno. En un momento dado, la persona, es decir, a la cual acompaña en su reflexión y en su trabajo a poder llegar a terminar, a prepararse para decidir en el movimiento cuál es su rumbo,
Le hago trabajar sobre un espejo, y el espejo clave para mí es la propuesta de persona que dice el proyecto educativo. Ahí Hernán tiene 3 documentos, 3 pequeños documentos para que los vean con los que trabajo. Trabajo ahora, como trabajé hace 20 años con este esquema, de cómo ayudar a los jóvenes a plantearse sus propios objetivos. Es que en ese momento ellos reflexionen, se pongan sus objetivos, se miren a un espejo y digan, ¿qué es lo que me falta alcanzar? ¿Cómo lo puedo alcanzar? ¿Cómo lo puedo mejorar? Esos son 3 papelitos que están por ahí, que los debe tener Hernán impresos. Sí, ahí lo estamos, Bueno. ahí lo están haciendo. ¿Cuáles son los 3 papeles que hoy le doy a un rover? Primero, lo que significa un adulto scout o una rover. Es un límite muy fino a los 21 años y hay una discusión que algunos de mis hermanos todavía nos debemos de si los 18, los 21, si es adulto o no es adulto, hasta qué punto es. Pero el límite casi no se nota entre lo que significa ser un rover de 20 y, como alguno de ustedes está ahí, un dirigente de 22, 23 años. ¿Por qué? Porque los niveles de madurez son casi iguales, porque el planteo de cosas es igual. Ahora, hay una gran diferencia, las responsabilidades son distintas. Cuando una persona, como los que están ustedes sentados ahí, tienen la responsabilidad de conducir una unidad, no solo en lo que diríamos la organización de juegos y actividades, sino en el testimonio de cada uno ahí, es distinto a cuando uno es rover y no tiene la obligación de poder ser, que lo estén cuestionando por lo que él hace. Entonces, son 2 cosas distintas a ser un dirigente de 22 años a ser un rover de 20. De la misma manera que si la vida te hace ser, como fui yo, un dirigente a los 18 años, es distinto un dirigente a los 18 años que un rover de 18 años. En la época que yo ingresé al movimiento no existía el límite entre la edad rover, y en aquel momento los consejos de grupo tenían todos que se declaraban rovers. En el 77 recién se definió en ambas asociaciones que la educación llegaba, y los beneficiarios tenían, un tope de edad que eran los 21. Pero recién en 1977. Antes de eso, todo aquel adulto, mayor de caminantes, se consideraba rover. Podía ser rover a los 50, como podía ser rover a los 21. Entonces, cuando yo trabajo en ese tema, trabajo a decir cómo yo también trato de ver ese espejo, persona. Lo mismo le hago el planteo a los jóvenes. Y sobre ese planteo a los jóvenes también hay otro bloque que se llama objetivos terminales de la propuesta. Si ustedes van a ver, entre los objetivos terminales de la propuesta hay 6 áreas. Y esas 6 áreas en las que también los jóvenes se reflexionan para poner sus propios objetivos como están hoy, hasta el momento de la partida. El año pasado, charlando con mis rovers, haciendo los planteos de la realidad en un campamento en soledad, más otras cosas que estábamos haciendo, después cuando lo compartimos, me surgió la necesidad de volver a profundizar un planteo. Es decir, hoy la sociedad, más que años atrás, está cuestionándose valores, está cuestionándose propuestas. Entonces, yo sí tengo en claro esto. El movimiento Scout, desde sus orígenes, siempre ha tenido una propuesta. Es una propuesta valórica, concreta, distinta a otros. Por eso es que la gente opta por ser o no Scout.